No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día 31 de octubre, que estamos celebrando el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y a la vez a nivel mundial se celebra el Día de la Reforma. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo enorme desde acá de la ciudad de Chillán. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor para dar respuesta, ¿cierto?, al enunciado que hice al principio, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Para eso tenemos como base bíblica 2 Corintios capítulo 6 del versículo 14 al 20. Dice así la palabra del Señor: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí está la instrucción: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero leer también esta misma porción en la traducción nueva viviente para una mejor comprensión. Dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, una de las primeras preguntas, ¿cierto?, que alguno podría hacer es: ¿qué es lo que es un yugo? Bueno, para los que conocemos la vida del campo, sabemos que el yugo es un instrumento de madera al cual se unen por el cuello, por ejemplo, en el caso de nuestro país, las vacas, los bueyes, en otros países las mulas, etcétera, y en el que va sujeta, ¿cierto? Por delante va una lanza o una picana, ¿cierto? Frente al carro o la carreta, y en otros países se usa un timón de arado. Pero en definitiva es un aparato que aprisionaba el cuello, también, ¿cierto?, en la antigüedad, el cuello de los cautivos, y a los que se ataban también las manos. Asimismo, un trozo de madera convenientemente moldeado que se colocaba sobre el cuello, ¿cierto?, de modo de poder transportar cargas, objetos pesados. Eso era el yugo. Pero cuando habla de yugo desigual, ¿cierto?, está hablando de los que llevan ese yugo. En el caso anterior, ¿cierto?, es claro, en el caso de nuestro país, como podemos ver animales enyugados, ¿cierto? De la misma forma, no puede haber unión, ¿cierto?, de un creyente con un incrédulo. La unión va a ser imposible. Es como poner un yugo entre un buey y una oveja, un yugo, por ejemplo, entre, no sé, un buey con cualquier otro animal, porque por naturaleza son completamente diferentes. Su forma de ser son distintos, su forma de pensar son distintos, sus reacciones son distintas. De igual manera, el creyente tiene otra naturaleza nueva, distinta a una persona que no tiene
a Cristo en su corazón, por lo tanto, ese tipo de unión desigual es incompatible con un incrédulo. Y toda relación que conlleve un compromiso profundo con un incrédulo, algún día te va a traer un problema. En primer lugar, el yugo desigual, ¿cierto? Lo podemos enfocar de distintas maneras. Por ejemplo, en una relación espiritual. No podemos unirnos a nadie espiritualmente que no sea un verdadero creyente, bajo ningún tipo de unión o asociación. Por eso, por ejemplo, nuestra iglesia no está a favor del ecumenismo, porque no podemos unirnos a religiones o sectas que sabemos que no tienen nuestros mismos principios, que no tienen la sana doctrina. No, es imposible esta unión. No puede también haber lugar en nuestro corazón para Dios y los ídolos a la vez. Normalmente nuestro país asume rápidamente costumbres, creencias que vienen de otros países, como por ejemplo lo que se va a celebrar esta noche, el famoso Halloween. Entonces, si somos verdaderos creyentes, no podemos tener ese tipo de relaciones. Sabemos que detrás de estos ídolos hay un demonio, así lo dice allí en 1 Corintios 10:20. Por lo tanto, cuando habla, dice, ¿qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? Belial es el diablo. No puede haber una buena relación entre Cristo y el diablo. Los creyentes buscan la justicia, el incrédulo la injusticia. El creyente está en la luz del Evangelio, en luz en el mundo. En cambio, el incrédulo por naturaleza está en tinieblas. Allí, como decía en 1 Corintios 20, el apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Es por eso que inculcamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a la iglesia en general, que no participen de estas fiestas, ¿cierto?, llamadas Halloween, porque en el fondo lo que hacen es adorar a Satanás, a los demonios, porque no son tinieblas, no tienen principios cristianos. Que el Señor nos bendiga. Aunque a algunos les duela, que a algunos les moleste, pero es así. No me crean a mí, crean a lo que dice a la palabra del Señor. Otro yugo desigual sería también el matrimonio de un creyente con un incrédulo, porque ¿qué mayor yugo de relación hay entre las personas que la relación matrimonial? Como un creyente que dice que Dios es lo más importante en su vida y no puede compartir su fe con su esposo o esposa, entonces va a haber un problema tremendo allí. No pueden entenderse espiritualmente, no van en la misma dirección. Cuando surjan problemas, ¿qué vas a hacer? Hay muchos jóvenes creyentes que hoy en día se lanzan en una relación de noviazgo y luego matrimonio alegando que es una persona respetuosa, que es un buen chico, una buena chica, que es muy bueno, que es muy buena, incluso que es mejor, incluso que los mismos creyentes. Algunos dicen que como no hay jóvenes creyentes en la iglesia, tienen que salir con un incrédulo, etcétera, muchas excusas. Pero las excusas son muchas y variadas, pero al final la mayoría de los casos, no digo que todos, pero sí la mayoría de los casos, acaban, ¿cierto?, que la parte creyente es atraída y apartada por el incrédulo, o el matrimonio se vuelve en un verdadero infierno con todas sus consecuencias. ¿Por qué? Porque es una desobediencia de Dios. Se están dejando de lado, ¿cierto?, hoy en día este mandamiento de no unirse en yugo desigual. Sé que son temas muy delicados y que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con los sentimientos, pero tenemos que aconsejar a nuestros jóvenes, yo lo hago con mis hijos, y tenemos que advertir de los principios y mandatos que están en la palabra de Dios, y lo tenemos que hacer con misericordia y no en nuestras propias ideas. Son dos mundos diferentes. Cuando habla de yugo desigual, estamos hablando de dos mundos diferentes. Cuando leemos este pasaje, Pablo identifica claramente estos dos mundos, que son dos mundos diferentes, son dos esferas, son dos reinos, son dos dimensiones de la vida, y las dos son totalmente opuestas e incompatibles. Esos son dos mundos, son tan diferentes porque uno es terrenal, el otro es celestial, uno es de justicia, otro va a ser de injusticia, uno es de luz, otro es de tinieblas. Uno está con Cristo
el otro está con el diablo, ¿cierto? No tienen nada en común. Pablo exhorta a los corintios a no estar en los dos mundos tan distintos, porque algunos querían tener un pie en cada uno de esos mundos, pero es imposible, estimados hermanos, estar en los dos mundos. En 2 Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El creyente ha pasado entonces de un reino al otro. Ya no es la misma persona que antes. Ha pasado de la injusticia a la justicia, de las tinieblas a la luz, del diablo a Cristo, de los ídolos al Dios vivo. Por lo tanto, ¿hasta dónde puede un creyente andar con los incrédulos? No tenemos que dar testimonio y evangelizar. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos con ellos y si nos mezclamos con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde ponemos los límites entonces? Primero, antes de entrar en cualquier tipo de relación íntima con alguien, debemos mirar las consecuencias que nos va a traer. Hazte preguntas, haz oración, busca consejos. Tendrás entonces más certeza de que tu decisión es correcta. Dios hace un llamamiento a salir del medio de lo inmundo y de lo pecaminoso. Toda relación que nos lleve a pecar o a alejarnos de Dios, no debemos permitirla en nuestras vidas. ¿Con quién estás? ¿Dónde vas? Son preguntas que, por ejemplo, le hacemos a nuestros hijos. Lo que haces, tus conversaciones, con quién te juntas, etc. Entonces son testimonios, son de testimonio a los demás, y no debemos usar nuestra libertad en Cristo para pecar, sino para acercarnos más a Dios y a obedecerle. Llegue hasta donde tengas que llegar con un incrédulo, mientras tu testimonio, tu relación con Dios no se vea afectada, donde no te implique tener que pecar, donde no te implique tener que mentir. Que el Señor nos ayude. Tenemos que mirar las consecuencias. Dios nos promete ser nuestro Padre y nos acepta como a hijos e hijas, ¿cierto? Dice allí en el versículo 18. Es la relación más íntima que puede tener Dios con nosotros. Y qué privilegios, amados hermanos, el ser tratados y amados como a sus hijos. Por lo tanto, y en consecuencia a todo lo anteriormente dicho en el pasaje de Pablo, nos llama y nos exhorta a responder a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, diciéndonos, limpiémonos de toda contaminación, tanto de la carne como lo que está dentro, nuestro espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También lo dice allí en 2 Corintios 7:1. Esta limpieza, estimados hermanos, hermanas, es a través de la sangre de Cristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos fallado ante el Señor, ¿cierto? Él es fiel y justo y nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Búsquelo allí en 1 de Juan 1:9. Aún siendo creyentes, hermanos, eso no significa que no podamos fallar, que no podamos caer. Si lo hemos hecho, abogado tenemos con el Señor. Pero necesitamos esa limpieza, necesitamos que Cristo obre en nuestras vidas una vez más. Para concluir, ¿cierto? Dios nos da este mandato de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque lo que quiere es que nos limpiemos de todo pecado, de toda inmundicia. Quiere un pueblo santo, tanto en lo físico, en la carne, como en lo espiritual. Como ese es su objetivo para el creyente, no podemos llevarlo a cabo si estamos en relaciones que sean en yugo desigual con el incrédulo, porque somos de naturaleza distinta. Y es imposible que el incrédulo nos ayude a ser más santo, imposible. Veamos entonces claramente el objetivo de Dios. La voluntad de Él es que nos santifiquemos. Su voluntad es nuestra santificación. Debemos buscar relaciones buenas y sanas con los incrédulos, pero pone el límite. Hay que siempre poner el límite, aplicando los principios que Dios nos da. La mejor manera de que perfecciones tu santidad es uniéndote en relaciones profundas y espirituales con los verdaderos creyentes que te animen en tu relación con el Señor. Y me da mucha pena ver a hermanos, ¿cierto?, que en lugar de buscar este tipo de relaciones, prefieren buscar relaciones en otra parte y no
con los hermanos de su propia iglesia. ¿Por qué será? Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Apliquemos lo que el Señor nos ha enseñado en nuestra vida en esta tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Son los deseos de su hermano en Cristo, su hermano Hernán Vega Orellana. Hasta una nueva oportunidad. Amén.